sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Para el Señor, y la verdad es una bendición siempre poder estar aquí y un privilegio, porque al fin y al cabo siervos inútiles somos cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Saben qué dice eso la palabra? Cuando hacemos la voluntad de Dios somos inútiles. Imagínense cuando no hace la voluntad de Dios, no llega ni a inútil. Que el Señor nos ayude, ¿no? Para que podamos estar ahí, alineados en la voluntad de Dios. Me gustaría que hagan un ejercicio, le digan al que tiene al lado, Dios te va a bendecir hoy. ¿Saben por qué? Porque, pero no le digan más cosas. ¿Por qué? Porque es importante lo que declaras por tu boca. Y declarar bendición sobre otro es lo que Dios de verdad desea. Hoy es un día que no sé cuántos saben qué día es hoy. Hoy es, bueno, los de discipulados que están, sí saben qué es, porque se lo he dicho. Hoy es Pentecostés, el día de Pentecostés. Y el título le he puesto al mensaje de hoy, Pentecostés, porque no podía ser de otra manera, y explicar un poquito por qué es Pentecostés, para que usted cuando oiga algo, nosotros somos pentecostales, bueno, ¿y eso de qué va? Bueno, pues lo que yo anhelo es que la iglesia no seamos ingenuos, sino que conozcamos las palabras que significan y por qué son. Es que como cuando alguien dice amén, ¿qué significa amén? Bueno, pero yo me acuerdo cuando conocí el Evangelio que decía amén, pero ¿y esto qué significa? Y me encantó cuando lo aprendí. Entonces es importante no decir palabras porque uno sabe que las tiene que decir, pero no sabe qué significa. Pues Pentecostés es un caso como esa. Bien, pues las fiestas, a modo de introducción, quiero mencionar que esto viene del origen del pueblo hebreo, de los judíos, y ellos tenían 3 festividades anuales. La número 1 era la Pascua. Número 2, la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés, que también se agregaba a esta ley la de las primicias. Y en tercer lugar estaba la fiesta de la cosecha o fiesta de los tabernáculos. Habían 3 festividades a lo largo del año. Pero hoy vamos a ver la segunda fiesta, que es justamente esta Pentecostés. ¿Por qué era Pentecostés? ¿Qué hacían en Pentecostés? Bueno, pues tenían campos de trigo, los segaban. Y la verdad que es muy bonito cuando usted lo lee en Deuteronomio, precioso, Levítico 23:16, Éxodo 34:22, Número 28:26. Usted mira y es una maravilla poder ver cómo Dios cuidaba. Y ojo, cuidaba hasta de los pobres. Porque dice que cuando cortaban el trigo y cosechaban, tenían que dejar, no lo raparan todo, dejaran algo. ¿Y saben para qué? Para el pobre, que iban a comer de lo que sobraba. Qué bueno es Dios siempre pensando en el necesitado. Pero bien, Pentecostés era una festividad que evidentemente conmemoraba también, en esta festividad hacían también el recordatorio de la ley mosaica, cuando Moisés recibió la ley en el Sinaí. Entonces era el pan que Dios dio, la ley, la Torá, pero también luego en el desarrollo todo de la ley en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ahí este punto lo iban marcando en la ley de 50 días desde la Pascua, que sería Pentecostés. Siempre tienen que pasar justo 50 días. Por eso lo vamos a ver hoy con la Escritura, lo hermoso que es Dios, cómo conecta Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Todo está interconectado. No hay nada puesto al azar. Todo tiene una razón de ser. Y eso es lo que, con la ayuda del Señor, veremos hoy. Bien, la fiesta, el segundo festival anual de la cosecha se celebraba en Israel. Se llama la fiesta de la siega, también se le llamaba, o el día de las primicias. Y Pentecostés basado en la palabra griega 50 días. Se ofrecen detalles de esa fiesta, la podemos ver, como he dicho, en estas citas bíblicas. Ahora vamos a Hechos 2, porque al final no nos vamos a meter al Antiguo Testamento, sino al Nuevo, pero ver cómo también el Pentecostés, cómo ocurrió. Bien, Jesús murió y resucitó, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Él está vivo, está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros.
Él resucitó, pero cuando resucitó, ¿cuántos días estuvo resucitado? 40 días, ¿ok? Perfecto. Y él, que entre esos 40 días, estuvo trabajando con sus discípulos para la despedida. Fijaos, se tiró 40 días despidiéndose. Esto es amor, ¿eh? 40 días para despedirse de sus discípulos, porque sabía que lo que le venía era gordo. Lo que le venía era serio. Pero bien, ¿qué le dijo en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder. ¿Por qué? ¿Por qué dijo pero? Porque los discípulos estaban, ¿pero cuándo va a restaurar a Israel? Porque en su mente, y ese es el problema de nuestra mente carnal, tenemos siempre ideas nuestras. Pero Jesús siempre hizo con los discípulos reorientándolos al plan divino. ¿Y cuál era el plan divino? Que eso no te toca a ti saber ahora cuándo se va a restaurar Israel. Fijaos, en 1948. Fue cuando realmente el Estado de Israel fue vuelto a establecerse. Y estaban preocupados. No tuvieron que pasar años, ¿eh? ¿Por qué? Porque estaban bajo el Imperio Romano. Pero bien, por eso Jesús le dice, pero recibiréis poder. Lo que os toque saber, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero quedaos aquí en Jerusalén. ¿Cuántos días pasaron en espera? No. Claro, porque Jesús fue llevado, los ángeles vinieron, habían 2 ángeles, y fue llevado al cielo, y ellos lo vieron cómo se fue. Eso es lo que hace un cuerpo glorificado. En algún mensaje hablaré de las características de un cuerpo glorificado, que es el que tiene Cristo, y es el que ha prometido también para los que le amamos. Y realmente pasaron 10 días. 10 días que estuvieron orando, clamando a Dios. Tú has prometido que vamos a recibir poder, danos de ese poder. 10 días. Qué importante es no buscar 5 minutos para orar y buscar de Dios. Es bueno permanecer, buscarle con ganas. Porque cuando le buscamos con ganas, algo grande, tremendo, poderoso va a suceder. ¿Y qué ocurrió? Pues evidentemente que ellos estaban juntos y unidos. Por eso vamos a Hechos 2, versículo 1. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Ahora vamos a ver el primer punto, ¿qué sucedió? Bien, pues cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Podemos estar juntos, pero no ser unánimes. Debemos de esforzarnos todos para poder poner de nuestra parte para buscar esa unidad, que el Señor nos ayude. Bien, 2. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¡Qué cosa más hermosa! Y dice, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego. Cuando hablamos de fuego, no olvidemos que no es fuego que quema del fogón de casa, ¿vale? Hablamos de un fuego de Dios purificador, ¿vale? Que lo que hace el fuego de Dios es que limpia las cosas malas de nuestra vida, ¿ok? Entonces hay que entender esto. Cuando dice como lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, esas lenguas repartidas, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Todos. Qué hermoso que hoy todos seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Debemos de desearlo, partir de esa idea. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablara. Aquí me gustó la clase de hoy porque una de las alumnas me hizo una pregunta, pero las lenguas se entendían. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces hay muchos tipos de género de lenguas. Están las lenguas angelicales, están las lenguas que hablaron maravillas de Dios en otro idioma. ¿Pero por qué fueron ese tipo de lenguas? Porque los que incrédulos decían, ¿y este cómo está hablando en chino? Anda, y este está hablando en árabe. Anda, pero ¿cómo ese está hablando? ¿Entendéis? Y no sabían ese idioma, pero en ese idioma decían maravillas de Dios. Entonces, claro, era una forma de manifestar el poder de Dios cuando viene el Espíritu Santo, que una persona que no habla un determinado idioma, de pronto puede llegar a hablarlo justo para hablar maravillas de Dios. ¿Se imagina usted hoy que Dios derrame del Espíritu Santo sobre usted y empieza a hablar en árabe? Y que entre por ahí un árabe y escuche, ¿cómo? Y no sabe hablar árabe. Eso lo puede hacer Dios. Lo hizo y lo puede hacer. Amén.
Bien, dice, vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban, ¿cómo estaban? Vaya, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Estaban confusos? ¿El Espíritu Santo trae confusión? No. La confusión es que el que no se conecta, pues se queda confundido. Es normal que a veces hayan personas que se sientan confundidas cuando algo no lo entiende. Dice, verso 7, estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo? Pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y aquí dice los diferentes lugares que eran, ¿no? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Obviamente Mesopotamia tiene que ver con la zona de Irak, ¿no? Entonces era una zona amplísima, las que estaban todos en Jerusalén y ellos estaban maravillados. Dice, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Cómo eran esas lenguas? Se hablaban las maravillas de Dios. Siempre cuando hablamos de hablar en lenguas siempre tiene que ver algo que exalte a Dios. Eso lo veíamos en la clase también de discipulado hoy. Tiene que exaltar a Dios. Porque no es algo que lo manifiestan los frutos de que verdaderamente viene del trono de Dios. Verso 12. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, ¿qué dicen? Están borrachos. Que el Señor nos ayude en esta mañana a no ser de los incrédulos. ¿Cuántos incrédulos tenemos aquí hoy? Mejor que no se levante ninguna mano, ¿no? Dios quiere que seamos de los que creemos. Porque no todo lo vamos a entender en profundidad. Siempre vamos a entender en parte. Yo cuando recibí a Cristo, lo que más me encantó del Evangelio es que sabía que no tenía límite. Jamás. Yo, un pastor que fue mentor mío durante años, antes de partir, el Señor me dio muchos golpes duros. Me acuerdo que una vez dije, pastor, he estado orando tanto por usted para que realmente pudiera venir para visitarnos, tenía ganas de verlo. Y me dijo, ni se te ocurra más orar así. ¿Qué he hecho malo? Dice, yo quiero estar ya con el Señor, que allí estoy mejor. ¿Me entiende? A veces hay mentores que te confunden, pero luego lo entendí. Mejor es un día en su presencia que vivir fuera de ella. Él ya tenía un 20% del corazón que le funcionaba y conducía y todo, ¿eh? Con esto aquí quiero decir que realmente habrá momentos en los que uno puede sentirse confundido, pero lo importante es buscar a Dios. En esa confusión Dios trae revelación. Y yo busqué a Dios cuando me pasó eso con aquel pastor amigo mío y mentor que me enseñaba y me instruía y la verdad aprendí y hoy lo entiendo. Mejor es un día allí que 1000 fuera. Y si Él nos tiene que estar aquí, que sea por una misión. Pero para mí siempre es mejor estar allí que aquí. Le aprecio mucho, pero lo siento. Quiero más al Señor que a ustedes. Le amo más, no sé cómo se sentirá usted, pero realmente estar con Él es la parte más maravillosa. Bien, pero estas personas se sentían frustradas y pensaban que estaban borrachos. Y esto da una nota de cuál es la sensación cuando el bautismo del Espíritu Santo viene a una persona. ¿Cuántos se emborracharon antes de conocer a Cristo alguna vez? Alguno, ¿verdad? ¿Qué sensación da cuando alguien ha bebido una copa de más? ¿Sensación de qué? Bueno, libertad, ya no tienes vergüenza, dices todas las cosas que no dirías cuando no lo estás. Sientes una supuesta paz. Yo siempre digo, y me gusta mucho decírselo a los jóvenes sobre todo, y a los no tan jóvenes hoy también, que ese es el bautismo de Satanás. Drogas, alcohol y tantas cosas. Porque te esclaviza.
y no siempre vas buscando el fondo de la botella. El fondo de la botella, y la persona cada día es más esclava y cada día se está matando. Pero el bautismo del Espíritu Santo es al revés. Te da esa sensación de libertad, pierdes la timidez, pierdes esas cosas de tu vida, esas ataduras se caen al suelo, y dices tú, bueno, wow, pero ahora puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Te sientes con una libertad extraordinaria. Eso lo hace el Espíritu. Por eso es tan importante buscar ser lleno del Espíritu Santo. Hubo esta hermana que me preguntó también sobre el bautismo del Espíritu Santo, algún detalle que lo quiero compartir también con todos. El bautismo del Espíritu Santo, ¿es solo hablar en lenguas? No. Hay muchas maneras de manifestación del Espíritu. ¿Que aquí hablamos? Sí. ¿Que nosotros como Asamblea de Dios creemos que la primera manifestación es el hablar en nuevas lenguas? Sí. Pero yo, por ejemplo, fui bautizado con el Espíritu Santo y no hablaba en lenguas. Pero fui lleno del amor de Dios, sentí los ríos de agua viva que dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva que saltarán para la vida eterna, un torrente en tu interior de fuerza. Y claro, tocaba a las personas y sentía la presencia de Dios. Entonces, ¿yo no era bautizado? Claro que era bautizado con el Espíritu Santo. ¿Hablaba en lenguas? No. Por eso cuando se me enseñó otro pastor que tuve donde crecí ministerialmente, ahí cuando se me enseñó bien, como le pasó a Apolo, que no conocía del bautismo del Espíritu Santo, ahí es cuando dije yo, Señor, quiero esto, yo quiero hablar en nuevas lenguas. ¿Sabéis lo que tardé en hablar en nuevas lenguas? Prácticamente casi nada. Yo solamente creí y dije, Señor, yo quiero esto. Y Dios me lo dio. Entonces, con esto quiero decir que si lo hizo conmigo, a mí no me ama más que usted. Nos ama a todos por igual. Y Él lo quiere hacer. Ahora, yo mencionaba esta mañana, porque era el tema de hoy del discipulado, el Espíritu Santo. Hay dos pilares fundamentales que impiden ser lleno del Espíritu Santo. A ver si alguno de los jóvenes o no tan jóvenes se acuerdan. El miedo, el temor. Porque cuando tú tienes miedo, tienes temor, frenas la obra de Dios en tu vida. Frenas que el Espíritu Santo pueda manifestarse en tu vida. Porque son sensaciones nuevas para ti, para tu cuerpo. Eso es es espiritual. Y el segundo pilar, la fe. Muy bien, aprobadas. La fe, si yo no tengo fe, ¿y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que... Exacto. Yo tengo que estar plenamente seguro de lo que yo voy a recibir. Porque ¿cómo estaban los discípulos en el aposento alto? Juntos, unánimes, pero con fe. Jesús lo ha dicho, yo lo creo. ¿Tuvieron miedo cuando vino las lenguas de fuego? ¿Salió corriendo alguno? Todos se quedaron allí. Y fue extraordinario. Muy bien, gloria a Dios. Pero vamos a leer las Escrituras, como lo dice. Dice, aquí vemos en el verso 16, los hechos respaldados, porque lo que sucedió está respaldado por el profeta Joel, aquel profeta que ya profetizó que eso iba a ocurrir, y que tiene que ver con el discurso que el apóstol Pedro ya empezó a hablar. Porque vemos que Pedro tiene su primera prédica, ¿vale? Me he adelantado vale. Primera prédica, versículo 14. Fue la primera prédica del apóstol Pedro. Sabemos que Pedro, previamente 50 días anterior, ¿qué le había pasado a Pedro? ¿Qué había hecho Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Qué había hecho Pedro? ¿Cuántas veces? 3. No le bastó una, 3. Yo no le conozco, yo no sé quién es ese. No os preocupéis, que un poco de ese Pedro tenemos todos. De pronto, la carne, nuestra carnalidad está ahí, por eso tenemos que pedir ayuda a Dios. Por eso Jesús vino a morir en la cruz, por eso envió el Consolador, el Espíritu Santo, para que dentro de nosotros nos ayude a morir esta carne. Porque esta carne siempre va a lo malo. Eso está... ¿Tu mayor enemigo quién es? Mira, señálate así, yo. El más peligroso, más peligrosa, ya sabes. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aquí tiene su primera prédica, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, vemos al Pedro viejo y ahora vemos al Pedro nuevo, para que veamos lo que hace el bautismo del Espíritu Santo en una persona. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo:
judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Saben cuál era la hora tercera? Las 9 de la mañana. Bueno, tenían buena hora, ¿no? O sea que parece que dedicaban buen tiempo a buscar a Dios. A las 9 de la mañana fue cuando ocurrió aquel milagro maravilloso, la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Vemos que Pedro habla con un denuedo que no tenía, y lo vamos a ver más adelante. Él no sabía. Hay alguien aquí que piensa que no sabe predicar, no sabe hablar a nadie, que le da miedo evangelizar porque no sabe si va a estar a la altura. Bueno, busca ser lleno del Espíritu Santo, ser llena, y te vas a sorprender. Porque Dios capacita a los que llama. No llama a gente capacitada. Nos prepara, nos empodera para enviarnos. Aleluya. Amén. Verso 16 vemos los hechos, porque el mismo Pedro, cómo conocía la Escritura y fluía como un predicador, de estos de años. Dice, pero esto, verso 16, es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Quién? Vuestros hijos y vuestras hijas. O sea que, jóvenes, hijos, hijas, Dios quiere usarte en área profética también. Vuestros jóvenes, ¿hay jóvenes acá? ¿Hay algún joven por aquí? Vale, no levantes la mano, hermano, hermana, que tú no eres tan joven. En fin. O sea, vuestros jóvenes, ¿qué van a hacer? ¿Qué le va a ocurrir a los jóvenes? Verán visiones. Ay, ay, ay. Qué bonito. Dios quiere darte visiones y disfrutar de los misterios de Dios. Dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora yo le digo, Dios empezó a hablarme en sueños. No sé qué era que hace tanto, O sea que yo he llegado a la ancianidad, por lo visto, hace poco. Llevo 30 años en el Evangelio, o sea que sí. Si tú no has llegado todavía a la ancianidad espiritual, tranquilo. Pero es importante entender que Dios te quiere hablar de muchas maneras. Y a través del Espíritu Santo es algo extraordinario lo que Él quiere hacer. Verso 18, y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luz en sangre antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Obviamente está hablando ya de términos de Apocalipsis, ya conectando, pero Pedro estaba hecho un predicador, ¡wow! Ya todos los predicadores quisieran que su primera prédica fuera esta, ¿verdad? Y todo aquel que me invoque, dice que invoque el nombre del Señor, será salvo. Y ahora vemos que el de nuevo no se queda ahí, sigue en el verso 22. Israelitas, hoy decimos, hermanos y hermanas de Beasain, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras Pedro estaba enseñando a miles de personas que tenía delante! Ese es otro de los misterios que tenemos que entender. ¿Cómo podía predicar? ¿Qué tenía? ¿Baffles de sonido? ¿Tendría equipo de 3.000 vatios, 5.000 vatios? No lo sé, pero sé que Dios lo hizo. Probablemente saben cómo eran los altavoces de aquel tiempo, ¿no? Era el viento. Se ponía en la posición del viento y cuando tú hablabas el viento te llevaba. Jesús predicaba también a multitudes. Usaban el viento, una forma muy hermosa de poder usar a beneficio de que pudieran llegar a los oídos de todos. Bien, y luego que podrían pasar de unos a otros las palabras que él decía. Bien, vemos aquí
verso 25, como también fue David que profetizó en el Salmo 110:1. Pues David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se goza mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cómo conocía las palabras claves proféticas del rey David? Cómo en los salmos lo estaba profetizando de que Jesús no quedaría, ni siquiera David iba a quedar en el Hades, porque Jesús, cuando venció en la cruz del Calvario, bajó a las profundidades de la tierra, arrebató la llave de la muerte, pero predicó también a aquellos que murieron en esperanza, como el rey David, que estaba en el Seol esperando ese momento del cumplimiento de que Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es a través de Cristo. Por eso era el cumplimiento, y David lo sabía, vivía mucha intimidad con Dios y vivió en esa esperanza, y él siempre, pues en los Salmos, habla en varios lugares cómo sabía que iba a venir el Mesías. Y Pedro, conocedor de todo esto, o por revelación del Espíritu, él sabía y explica de esta manera tan hermosa. Dice: me hiciste conocer los caminos de la vida. Verso 28. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Por eso el primogénito de entre los muertos es Cristo, el único muerto resucitado, no hay otro. De momento es el único glorificado que está a la diestra de Dios hasta el día en que Él nos llame a su presencia y venga el rapto y todos seamos arrebatados juntamente con Él cuando llegue ese momento. Pero de momento servimos, predicamos, enseñamos la palabra y buscamos la llenura del Espíritu Santo para cumplir la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Saben cuál es la misión? Muy bien. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos. Y dar testimonio, como dice Hechos 1:8. Recibiré poder para que seamos testigos. Entonces, esa es la misión. La misión de la iglesia es esa. ¿Por qué nos congregamos? Porque es bueno congregarnos, porque nos calentamos unos a otros en la fe. No siempre estamos todos fuertes. A veces el débil se arrima al fuerte y coge fuerza, y otro día pues puede ser que el otro que estaba fuerte ya no está fuerte, y entonces el débil. Por eso es importante congregarnos como iglesia, para fortalecernos los unos a los otros, amarnos, valorarnos y respetarnos. Amén. Gloria a Dios. Verso 32. Vemos aquí, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dije al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Por qué dijo el Señor a mi Señor? ¿Por qué los dos con mayúscula? Porque estaba hablando del Señor Padre, Señor Hijo. Amén. Por eso dice: diga el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Por eso Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, para que nosotros sigamos a Jesús y que nos guarde de toda fuerza de las tinieblas que siempre están buscando destruirnos. Verso 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él usó, vemos que Él usó también, el mismo Jesús usó en Mateo 22, 43 al 45 y Mateo 22, 44, ahí menciona el mismo Jesús, usó el Salmo 110, 1. Jesús sabía también, no solamente Pedro, pero que aquí
Pedro lo está haciendo, pero había recibido antes de Cristo. Verso 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué significa Señor? ¿Qué significa Señor? ¿Saben? Dueño. El Señor es el dueño. Por eso cuando nosotros invitamos a Cristo a nuestro corazón, lo tenemos que aceptar siendo maduros. Un niño no puede aceptar a Cristo porque no sabe, de hecho son inocentes, y de hecho la palabra dice que dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Pero como adulto yo decido que Jesús quiero que venga a mi vida, yo quiero aceptarlo como mi único dueño, suficiente, Señor y Salvador. Podemos caer en la tentación como cristianos a que querramos solamente a Jesús como Salvador. Pero es que tienen que estar los dos conceptos. Primero nos salva, pero luego quiere ser el Señor de nuestra vida. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si Él es el Señor, Él nos va a guiar. Y nosotros nos vamos a someter a su voluntad. Y entonces siempre la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Entonces es importante dejarnos moldear por lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Al oír esto, verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Estaban, porque claro, el mensaje que se soltó Pedro fue que lo acabamos de escuchar todos. Ahora la pregunta es, ¿estás diciendo tú lo mismo? ¿Qué hago ahora? Pedro le contesta algo muy sencillo: arrepentíos. Por eso, antes del bautismo tiene que haber un arrepentimiento real. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y qué viene después? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Esto quiere decir que uno no puede ser bautizado con el Espíritu Santo si uno no es bautizado en agua? No. Evidentemente no. No se puede coger una muletilla, un texto fuera de contexto, es un pretexto. No. Pero sí es verdad, lo digo por mí, porque yo fui bautizado con el Espíritu Santo, yo conocí el Evangelio en el febrero del 95 y yo me bauticé a final de septiembre del 95. Quiero decir que yo tengo también la prueba viva de que esto es posible. Es posible que eso no sea así, pero sí que es verdad que en este caso lo habla la Escritura y es importante uno anhelar y desear. Yo quiero ser bautizado en agua si todavía no lo he sido, y si ya has sido bautizado en aguas te falta algo. Te falta recibir el don del Espíritu Santo. ¿Don qué es? Es un regalo. Es un regalo que Dios tiene para ti. Yo ya hablo en lengua, gracias a Dios, pero quiero más. Fijaos lo que hace la manifestación del Espíritu, que por más que tengo, quiero más. Por eso me enamoré de Jesús, porque cuando lo conocí, vi que era imposible llegar al tope. Yo siempre fui un buscador, y cuando conocí a Jesús dije, ya no tengo que buscar nada más. Con Él lo tengo todo. ¿Por qué? Porque nunca dejaré de aprender con Cristo. Siempre aprenderé más, más. Cuando hablamos de Espíritu Santo, más. Siempre en Él nunca llegarás al final. Cuando leas las Escrituras, siempre aprenderás más. ¿Has leído el Evangelio de Juan? Pues vuélvelo a leer y vuélvelo a leer. Y te darás cuenta que Dios te vuelve a hablar otra vez. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por Dios. Es un libro que las palabras tienen vida. Entonces, como tienen vida, inspiración divina, evidentemente, esto va a producir vida en ti. Por eso es importante amar las Escrituras, leerlas, meditar en ellas y sobre todo, Señor, cuando tú vayas a leer la palabra, di, Señor, háblame a través de tu palabra, ora primero, ayúdame, quiero entenderla. Y Dios te va a revelar cosas extraordinarias a través de las Escrituras. Verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa?
Bien, dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y ahora viene a los que, ahora nos viene a nosotros, fijaos, porque Pedro estaba proyectando la palabra profética para nosotros hoy día. Dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, bueno, muy cerca de Jerusalén estamos, ¿no? Bien, después del punto y coma dice, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. Esa promesa es para ti hoy. Si no has recibido la promesa del Espíritu Santo, Él te la está dando hoy. Recíbela por la fe en Cristo. Yo quiero esto para mí. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. No es una opción, es una necesidad. Así que, de esos 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y en aquel día se añadieron 3.000 personas. Yo siempre cuando pienso en el tema de los miles, yo siempre pienso también en los cientos. A veces, como discípulo de Cristo, muchas veces la parábola del sembrador me encanta porque dice que Él produce la semilla a 100 por 1. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, dejamos que Él nos llene, nos empape, seremos productores de 100 por 1. ¿Qué significa 100 por 1? Que si yo dejo que Cristo gobierne mi vida, voy a hacer posible que 100 personas puedan venir a la vida. Qué importante es ser lleno del Espíritu Santo. Porque Pedro superó las matemáticas, porque por una vinieron 3.000. Y más cosas. La manifestación del Espíritu Santo hizo en Pedro que hiciera milagros, que Jesús dijo, cosas mayores que yo he hecho vosotros haréis. Y en Pedro, ¿saben qué milagro ocurrió que nunca hizo Jesús? Y Pedro sí. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Qué milagro Dios puede hacer hoy a través de tu vida si eres lleno del Espíritu Santo? Pero para eso necesitamos humillarnos, pedirle perdón a Dios. Porque Pedro lo dijo bien claro, arrepentimiento. ¿Pedro se arrepintió de haber negado a Jesús? ¿Y cómo dice que se arrepintió? Amargamente. Muchas veces nos falta esto. Nos arrepentimos de piquito. No sé si conoces esa expresión. Sí, perdóname, Señor, pero no me arrepiento de verdad. Y ahí está el juego del arrepentimiento y remordimiento. Por eso yo siempre aconsejo, Señor, ayúdame a arrepentirme. Hoy lo decía también el discipulado. Señor, no me puedo arrepentir porque no me siento que haya hecho esto mal, pero quiero arrepentirme. Ayúdame a arrepentirme. Señor, dame convicción. ¿Vamos a ser valientes? Vamos a ser valientes. Decirle, Señor, yo quiero que tú me ayudes. Porque Él es un Dios santo, puro. Y Él quiere transformar nuestra vida para cumplir su sueño en nuestras vidas. ¿Por qué tiene un sueño? Todos tenemos sueños, pero Él tiene uno, contigo. Cuando tú viniste a Cristo, tenía un sueño. Y Él quiere cumplir su sueño en ti. Lo importante es que entiendas que tu sueño a lo mejor no está alineado con el suyo, pero te puedo asegurar que el suyo es mejor que el tuyo. Porque Él, todo lo que sea bueno, agradable y perfecto es para ti. Te invito a que te pongas de pie, que podamos estar orando. Tu poder en nuestra generación.